Bueno, muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el tema del proyecto final y vamos a dar algunas pautas para que ustedes tengan mayores herramientas en la construcción del proyecto que da cuenta un poco de todo el ejercicio que han venido ustedes desarrollando semana a semana. La idea y el propósito fundamental del proyecto final es poder construir una propuesta para el desarrollo de las competencias afectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a construir una propuesta eh, muy fundamentada en términos de lo que ustedes ven que es necesario que se deba desarrollar en términos de competencias afectivas de sus estudiantes. Por eso vamos a hacer una identificación de las necesidades afectivas de sus estudiantes teniendo en cuenta el contexto en el que están. Muchos de ustedes no están en Bogotá y están en otras regiones, entonces de allí que va a ser muy importante poder entender qué tipo de necesidades tienen estos niños según el contexto, según su ámbito familiar, para que nosotros podamos formular una propuesta de cómo se debería desarrollar una competencia afectiva. ¿Qué es el proyecto final? Yo les explicaba en las semanas anteriores que el proyecto final es una articulación de todas las enseñanzas que se han venido trabajando a lo largo de inteligencia emocional, básicamente para poder estructurar una propuesta pedagógica y didáctica para el desarrollo de estas competencias afectivas, pero que esto lo vamos a hacer a través de identificar esas necesidades socioafectivas que no están solventadas y que requieren una intervención de parte de nosotros como maestros para hacer un fortalecimiento actitudinal o en este caso el desarrollo de la competencia como tal. La idea es que ustedes puedan construir una propuesta innovadora, una propuesta creativa, una propuesta que tenga un alto nivel también de apropiación de las enseñanzas que se han venido trabajando, pero en términos de lo útil que podría ser este tipo de trabajos en su contexto. Por eso va a ser muy importante la lectura que ustedes nos den y la lectura que ustedes construyan a través del proyecto final para poder entender qué es lo que deberíamos hacer para cada vez acercarnos más a las poblaciones y poder hacer un eficaz desarrollo de una competencia efectiva. Vamos a arrancar con la fase 1 del proyecto final, que es el diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo que cumple el diagnóstico en el desarrollo del proyecto? Básicamente el propósito del diagnóstico es poder indagar en la población de niños o de jóvenes según lo que ustedes hayan escogido como población que van a trabajar, cuáles son esas necesidades psicoafectivas que se presentan según su ciclo vital. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de su vida, de su momento de vida y de desarrollo humano, pues vamos a entender cuáles son esas necesidades que se pueden dar o son evidentes en los niños y de allí que podamos a partir de esa identificación construir una, una propuesta un poco más cercana a solventar esas necesidades porque ya aprendimos a identificarlas. Por eso lo primero que ustedes tienen que hacer es poder saber, en este caso tener muy claro que para poder hacer este diagnóstico primero tienen que saber con qué población van a trabajar y dentro del ciclo vital del desarrollo humano de estos niños, cuáles son esas necesidades que ustedes ven insatisfechas que deberían tenerse en cuenta para una propuesta pedagógica y didáctica como la de desarrollo afectivo. Y el otro propósito que tiene el diagnóstico es poder hacer un instrumento para poder recolectar esa información y posteriormente analizarla. O sea que si yo realmente quiero identificar esas necesidades afectivas de los niños, pues necesito una herramienta que me permita poder recoger esa información lo más visible para poder llegar a hacer un análisis para poder formular mi propuesta. ¿Cuáles son los pasos para la construcción del diagnóstico? Primero, ustedes deben determinar cuál es la población con la cual van a trabajar, qué tipo de información van a recolectar, ¿sí?
Lo primero que yo les sugiero que ustedes hagan es que hagan, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero que ustedes saquen una lluvia de ideas, básicamente cuáles son las necesidades que ustedes ven que los niños les manifiestan diariamente, o que ustedes, a través de la experiencia que han tenido con diferentes poblaciones, ustedes creen importantes que se deban trabajar. Tengan en cuenta el momento de desarrollo humano y evolutivo en el que está el niño. Y luego, cuál es el tipo de información que ustedes necesitan recolectar. Para eso no se les olvide echar mano de nuestro cuadro de necesidades psicológicas, psicoafectivas, que nosotros trabajamos en inteligencia emocional, la estima, la pertenencia y el amor, la autorrealización. Recordemos esas necesidades que fueron las que trabajamos en sesiones anteriores, de las cuales podemos echar mano para construir la información que necesitamos recolectar, o qué tipo de información vamos a recolectar. Luego de eso, escriba cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de su diagnóstico. Entonces, en este caso, usted va a escribir cuál es el propósito general del diagnóstico que usted está diseñando, que usted va a aplicar. Entonces, en este caso, usted pone que como propósito general es indagar frente a las necesidades afectivas de los niños, o un propósito puntual según lo que usted vaya a hacer de diagnóstico, al igual que los objetivos específicos. Y luego va a construir la estructura de su diagnóstico, es decir, cuáles son las partes que contiene ese diagnóstico. Entonces, su diagnóstico contiene 3 partes. Usted va a indagar primero en necesidades de estima, luego va a indagar sobre las necesidades de autorrealización, dependiendo de la estructura que usted haya elegido para la construcción de su diagnóstico. Algunos instrumentos que les pueden ayudar para recolectar la información, aquí les estoy colocando unos, pero la idea es que ustedes puedan indagar y puedan investigar otros que les pueden servir a la hora de hacer un diagnóstico. Los grupos focales son grupos de discusión que se establecen a través de unas preguntas específicas que ustedes con las cuales ustedes van a dirigir la discusión, y lo que se busca es que a través de esa discusión ustedes van recolectando la información que requieren de los actores o de la población con la cual ustedes están trabajando. En este caso, si el grupo focal de ustedes son 5 o 6 niños o 10 niños de tales y de X edades, pues la idea es que la discusión verse en esas en esos contenidos, o en este caso en esas necesidades que ustedes quieren indagar, y para ello ustedes pueden ir grabando el grupo focal para que ustedes después puedan escuchar y sacar las anotaciones que les permiten identificar cuáles son las necesidades que ellos están evidenciando. La entrevista semiestructurada básicamente es unas preguntas muy dirigidas frente a algunas personas particular que ustedes quieren entrevistar y ustedes quieren indagar sobre esas necesidades. Eso quiere decir que ustedes van a hacer una entrevista individual a cada uno de los niños, y para ello pues se tomarán un tiempo y será un ejercicio donde ustedes tienen unas preguntas iniciales, que esas preguntas iniciales las van estructurando, las van organizando, pero que en el momento que ustedes desarrollen la entrevista pueden surgir otras preguntas que les pueden ampliar un poco más la indagación que ustedes están haciendo frente a las necesidades afectivas de esos niños. La encuesta tiene que ver con un instrumento que ustedes ya aplican de manera más masiva. En este caso es una encuesta que pueden ustedes utilizar respuestas, preguntas de selección múltiple con única respuesta, y que esa encuesta es muy puntual frente a las cosas que ustedes quieren indagar en términos de las necesidades afectivas que ustedes quieren realmente llegar a analizar en los niños a los cuales ustedes les van a aplicar la encuesta. Y una dinámica experiencial es que ustedes pueden poner
a 5 o 10 niños, el grupo de niños con el cual vayan a hacer ese primer diagnóstico, y básicamente van a poner una actividad experiencial. Por ejemplo, pueden ponerlos a que ellos de manera proyectiva dibujen acerca de cuáles son sus necesidades frente a la familia, con los amigos. Pueden construir una dinámica que les permita a ustedes, a través de esa proyección que ellos van a hacer con el dibujo, poder analizar y sacar los elementos y la información que ustedes requieren para poder identificar esas necesidades afectivas. Estos son algunas que yo les formulo, pero vamos a mirar un ejemplo puntual en términos de una encuesta, que es el ejemplo que les tengo. Entonces, miremos esta encuesta. Esta es una encuesta que básicamente busca indagar sobre necesidades afectivas en niños de 14 a 16 años. Entonces, aquí se da una primera introducción donde se les dice a los niños de qué consta la encuesta, de que va a ser muy útil la información que van a dar en ese momento, en el momento que vayan desarrollando la encuesta, y que esa encuesta contiene unas partes. Entonces ustedes van a observar que aquí tiene en la primera parte unas necesidades, ahí se les da un ejemplo de cómo deben responder y se les va mostrando el instrumento, o se va mostrando la construcción del instrumento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para efectos de esta primera fase de la entrega del diagnóstico de necesidades afectivas, la idea es que ustedes diseñen una herramienta como estas, tipo encuesta, grupo focal, como la herramienta que ustedes vayan a utilizar para hacer su recolección de información. Esta que les estoy mostrando a ustedes acá es una encuesta como una herramienta, un instrumento que yo voy a utilizar para recolectar la información que necesito analizar de los niños de los 14 a los 16 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero hacer una identificación de esas necesidades afectivas, pues voy a utilizar esta herramienta para poder entender cuáles son esas necesidades afectivas. Otra de las categorías que tiene este instrumento que les estoy poniendo, mostrando como ejemplo, son las enseñanzas que yo quiero indagar, qué tipo de enseñanzas ya ellos creen importantes que deberían aprender en estas edades de los 14 a los 16 años en términos de afectividad humana o en términos de inteligencia emocional, en términos de sus relaciones intrapersonales e interpersonales. Esa es otra categoría y para ello utilizo otra forma de preguntar. También les doy un ejemplo de cómo hacer esta pregunta y luego aparece cada una de las afirmaciones o el cuestionario como se los voy a presentar a los niños. Bien, esto básicamente es un ejemplo para que ustedes pudieran comprender un poco la importancia que tiene ese instrumento que ustedes van a construir para que ustedes puedan recolectar la información que necesitan de sus estudiantes. Por eso, parte de esta primera entrega tiene que ver con hacer el diseño del instrumento con el cual ustedes van a recolectar la información, como la estructura como tal que van a tener ese instrumento y que van a aplicar posteriormente. Yo ya les mencioné algunos, pero la idea es que ustedes vayan evidenciando otros que pueden ser útiles. Vamos a seguir entonces con las claves para el informe de diagnóstico, que es un ejercicio posterior luego de la aplicación que ustedes van a desarrollar con sus niños.